9:04 de la mañana. Ricardo Gómez Palma y Omar Mariluz los acompañan en ampliación de noticias. Y Ricardo, a esta hora vamos a conversar con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, que ya se encuentra conectados con nosotros. Ministra, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ministra, hay un tema importante que tiene que ver con las mujeres de las comunidades amazónicas y la integración. ¿Qué se viene trabajando en ese sentido? Hemos empezado con un piloto importante en Loreto, pero es importante resaltar también los antecedentes de esto. A iniciativa de un grupo de mujeres indígenas encabezadas por Rosilda Nunta, es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social acoge la propuesta para poder crear una especie de bono mujer indígena, que es como se pretendió llamarlo en su momento, pero en el entendido de que esto no era una contribución económica, sino una capacitación productiva de la mujer indígena, es que optamos por ampliar el programa Noa Hayatai hacia la mujer indígena. De esta manera se va a hacer una capacitación productiva a estas mujeres para que puedan consolidar sus conocimientos en materia de producción dentro de lo que ellas hacen dentro de sus comunidades y puedan de sus excedentes hacer un mecanismo de ingresos para fortalecer sus capacidades económicas. Entonces, ¿esto por qué se empieza con un piloto en Loreto? Porque justamente dentro del plan de cierre de brechas en la zona petrolera también se pedía poder fortalecer a las mujeres indígenas. Y esto es un inicio importantísimo, se va a extender a todo el Perú, a las comunidades indígenas, con un piloto empezamos con un piloto en 3 distritos de Loreto, ¿no? En Jeveros, Barranca y en Mazán, llegando aproximadamente a 1.200 mujeres indígenas para empezar. Sí, ministra. Bueno, estos son los programas que ahora mismo el Ministerio le pone el acento y está muy bien porque siempre, ancestralmente, el oriente peruano, las comunidades nativas han estado abandonadas. Pero hay otros temas que revisar dentro de su sector. Tuvimos problemas, por ejemplo, al inicio para establecer un padrón que comprendiera a todas las personas que necesitaban este primer bono que se entregó desde el gobierno, ¿no? Este primer bono que trataba de cubrir a todas las personas. Y luego se nos dijo que todavía, cuando el presidente anunció la entrega de un segundo bono, se generó un problema en los bancos, porque el Banco de la Nación, colas, todos queriendo el segundo bono, cuando no se había explicado muy bien que todavía no se iba a pagar el segundo bono. Lo que se estaba haciendo es terminar de pagar el primer bono porque ya se había completado el padrón con las personas que inicialmente no se incluyeron. Ya están todos los que deben, ministra, comprendidos en el padrón del gobierno. Ya se les está terminando de entregar ese primer bono a los que no lo recibieron en su momento, es decir, hace medio año. 3 cosas, Ricardo, a raíz de tu pregunta. Primero, que había un problema estructural en cuanto a la identificación de las personas que deberían ser beneficiadas con un bono. En el Perú no hemos tenido un padrón actualizado y no lo tendremos todavía en su totalidad por producto de esta emergencia, obviamente, porque no podemos ubicar en su totalidad a las personas. El padrón de alguna manera se ha cerrado en la medida que las autoridades locales tampoco tienen la capacidad en este momento de poder incorporar a más personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, la pobreza ha crecido, hay en las ciudades sobre todo, y es bien difícil poder decir vamos a llegar en este momento al 100%. Sin embargo, se están haciendo absolutamente todos los esfuerzos para que así sea. Por otro lado, en el tema de colas, las colas no son producto, ojo, solamente de aquellas personas que van a cobrar un bono. También hay en la cola, obviamente, pensionistas de pensión 65 de nuestro programa, que no son en su mayoría, pero según la identificación que se ha realizado, también hay personas que se van a realizar otras gestiones y a cobrar otro tipo de pensiones. Entonces, de ahí que se hayan generado las colas, esperamos tener
un orden mejor en los próximos pagos. Ya los estamos teniendo. Creo que la disminución de cola se ha visto ahora último. Además que se está optando por el mecanismo de abono en cuenta en su mayoría. Sobre todo los beneficiados con el abono en cuenta son las personas de las zonas urbanas que en su mayoría tienen una cuenta de banco y a las que se les genera una cuenta paralela. También se les deposita en el Banco de la Nación, pero también el mecanismo de la banca electrónica está ayudando muchísimo, ¿no? Entonces, ministra, sí, te escucho más. Ya se, retomando lo que preguntaba Ricardo, ya se terminó de pagar este primer tramo, este cachito que faltaba para 2,5 millones de familias, porque entiendo que el segundo tramo, que va a más de 8,5 millones, empieza inmediatamente después de que se culmine con el primer tramo. Correcto. Tenemos un importante avance en el caso del Ministerio de Trabajo, que es el que paga el bono urbano. Sé que hay un avance del 78%. En nuestro caso, como MIDIS, tenemos un avance del 56.3%. Explico por qué. Porque la mayoría de nuestros beneficiarios están en las zonas rurales y la última etapa de pago a ellos es a través de las empresas transportadoras de valores, que son las que llegan a estas zonas alejadas, y con ellas pues hay todo un proceso de articulación para salir a hacer el pago que nos tarda un poquito, pero ya están en el campo y vamos a tener mayores avances en esta semana. Y también la ayuda de las plataformas de acción itinerante, que son los PIAs, que ya están en los ríos para las comunidades amazónicas, y también de las PIAs aéreas, nos va a permitir poder anunciarles un avance significativo en esta semana. ¿Cuándo estiman que estarían culminando de pagar este primer tramo y cuándo empezaría el segundo tramo? Aún hay pendientes de pago, bonos anteriores, y hay que ser claros, ¿no? Hay un avance significativo de más de un 95% en los bonos anteriores. Hay personas que aún no han cobrado por distintas razones, que podrían cobrar porque el dinero está en el Banco de la Nación. Entonces, no te podría especificar si aún no se ha terminado de cobrar los anteriores bonos, cuándo podremos lograr que este último esté absolutamente cobrado, ¿no? Pero independientemente de ello, se están haciendo ya todos los trabajos previos, inclusive estamos trabajando con la RENIEC, el padrón, para finalmente pagar este bono grande, este bono de 8.600.000 hogares en este mes de septiembre. Bien, ministra. Sin embargo, también tenemos una situación complicada con, entiendo que no es su materia directamente, de cierta conflictividad entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, en lo que a veces parece, para la gente que lo ve de fuera, una competencia de ver quién es más populista o quién queda mejor frente a la población. Nos referimos a esta iniciativa de la ONP, que luego de que se dispusiera el retiro de una parte de los fondos de los aportantes al sistema privado de pensiones, luego surgió este tema de por qué no también le permitimos el retiro de una parte de los fondos de los pensionistas del sistema público de las ONPs. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, se cansó de explicar que no existía tal fondo y que técnicamente no era posible. Y ahora nos dice que sí, ya hay un proyecto del Ejecutivo para devolver, entregar un dinero a esos aportantes. Parece que es una competencia de populismos, ¿no? Porque si primero nos dicen técnicamente no se puede y ahora nos dicen no, sí se puede, entonces, ¿en qué quedamos? Si todos entendiéramos que el Estado somos cada uno de nosotros, legislativo, ejecutivo, judicial, ustedes, todos, creo que las cosas marcharían mejor, porque normalmente queremos hacer las cosas separadas, pero si nos unimos el trabajo se va a notar. Sí. Con el Congreso se han tenido muchos acercamientos. Este proyecto de ONP no es que nazca de la noche a la mañana, no es que se formule de la noche a la mañana. Ha habido participación del Ejecutivo para explicar cuáles eran las bondades y aquellos temas que todavía podíamos superar o modificar o mejorar. A pesar de ello, se insistió en la norma y no me parece mal que el Congreso use su facultad legislativa para poner temas importantes en la agenda, pero hay que hacerlo siempre tratando de escuchar a quien maneja la parte económica.
porque es quien conoce qué es lo que se tiene en dinero y qué es lo que no se tiene o qué es lo que se puede gastar. Entonces, en este afán es que surge esta necesidad de poder también por parte del Ejecutivo, ya que no se logró un entendimiento adecuado con el Congreso para poder expedir una norma mejor sustentada, no esperar llegar hasta la observación, porque nos toma unos días más, sino presentar de una vez una iniciativa que les permita a ellos tener una alternativa para poder solucionar este problema. Definitivamente los costos son menores. Definitivamente dentro de este grupo que plantea el Ejecutivo están también algunas personas que se van a beneficiar con el bono universal que viene, y hay algunos que ya están siendo beneficiados. Entiendo que hay 1.200.000 aproximadamente de estos pensionistas, de estos aportantes a la ONP, que están siendo beneficiados con los bonos. Entonces, lo que queda acá es simplemente hacer un ejercicio de trabajo unido, de entrar en un razonamiento que nos permita hacer las cosas bien por el país, entender que no somos enemigos, somos peruanos, somos parte de un mismo Estado, y creo que eso nos puede llevar a hacer mejor las cosas. Una última pregunta de mi parte, ministra, que tiene que ver con las cifras de pobreza y lo que va a pasar este año, lamentablemente, con el impacto de la pandemia. Usted ya lo ha comentado, hay proyecciones que preocupan mucho, que hablan de que la pobreza pasará de 20% a casi 30%. Esto implica pasar de más de 6 millones de pobres a casi 9 millones de pobres en el país. Es tremendo. ¿Qué se está haciendo desde su cartera? ¿Qué se va a hacer para el próximo año? ¿Cómo vamos a usar bien justamente el tema de los recursos para que llegue a los que realmente debe ayudar? Y ahí me uno un poco a la crítica que señalaba Ricardo. A veces proyectos como el del ONP, del propio Ejecutivo, pareciera que responden más políticamente que técnicamente en el uso de los recursos públicos. Hay muchas formas de mantener en marcha la economía, de mantener el motor andando. Por nuestra parte, como sector, estamos haciendo un aporte, digamos así, primero con los bonos que ya a la fecha, como lo dijo el presidente de la República, han llegado a más de 7.300.000 hogares. Esa es una inyección importante para que el motor de la economía no se apague. Pero por otro lado, paralelamente, desde nuestro sector tenemos que empujar nuestros programas sociales. ¿Y qué estamos haciendo? Se está aumentando la inversión en ellos. Por ejemplo, en el caso del programa Juntos, estamos pasando a tener 1.133.000 familias, de lo que teníamos 442.000 usuarios. Entonces, esto es un avance importante. Por otro lado, en CUNAMAS también hay un incremento del 66%. Vamos a llegar a 75.000 hogares. CUNAMAS es importantísimo para la primera infancia. Por otro lado, estamos impulsando también para que todos los usuarios de pensión 65 puedan tener no solamente la pensión, sino también el seguimiento que se le está haciendo actualmente en el tema de su salud, de cómo tienen su entorno familiar para que sean bien tratados. Y esto implica pues todo un aporte desde el MIDIS en la lucha contra la pobreza, en Contigo también, que es el programa que tiene que ver con personas con discapacidad. Estamos pasando a tener de 40.000 beneficiarios a 74.000. Entonces, estamos tratando de hacer toda una política de contingencia, tratando de evitar que la pobreza, que ha aumentado definitivamente, pueda llegar a sentirse en una magnitud pues que las personas no sientan la presencia del Estado. Estamos tratando de llegar a todos y a todas. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias por el contacto y felicitaciones por el trabajo en favor de las mujeres de las comunidades nativas del oriente, de la selva de nuestro país. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Regresamos en un instante aquí en Ampliación de Noticias de hoy, domingo 6 de septiembre. Ya volvemos.